Después de un gran premio que ha sido desastroso para el equipo Red Bull, dentro de pista y fuera de pista también, y no solamente por un coche que no corría en el caso de Verstappen y en el caso de Tsunoda, sino también por fallos extraños de concentración, por errores tontos en unos pit stops que hacía mucho tiempo que no veíamos, se ha puesto de relieve de nuevo y ha vuelto a hablarse otra vez del futuro de Max Verstappen, un señor que no tiene paciencia y un señor que en el momento en el que el coche no corra, va a irse. Y creo que es algo que todos los que estamos aquí reunidos pues tenemos meridianamente claro, que en el momento en el que el Red Bull no le dé a Verstappen lo que él necesita o lo que él sabe de que es capaz de conseguir, pues se va a ir. Y Helmut Marko, en la previa de este Gran Premio, entre la última carrera y este Gran Premio, ha dado una pista que yo creo que es importante de cómo leer la situación y los plazos en los que, de ocurrirse, Max Verstappen se marcharía del equipo Red Bull, no sabemos muy bien hacia dónde. Y todo entronca, todo tiene que ver con ese animal mitológico que sabemos que existe, pero nadie ha visto nunca y no tenemos constancia real de cuál es la cifra, que son las cláusulas de rendimiento. Por resumirlo, y ahora lo centro bien en el tiro, Helmut Marko dice que verano es la fecha clave en el contrato de Max Verstappen en caso de que él quiera marcharse. Que las cláusulas de rendimiento están y se pueden activar en verano, y que vienen determinadas por posición en el campeonato de pilotos. Yo he estado buscando precedentes a esta situación. Recuerdo septiembre del año 2014, en el que Sebastian Vettel ejecutó esa cláusula de rendimiento que le acabó llevando a firmar un contrato con el equipo Ferrari. En aquel momento, por referencias, era quinto en el campeonato de pilotos, Sebastian Vettel. Max Verstappen ahora mismo no está en una posición tan complicada. De hecho, si miramos a la tabla, Max es tercero y el equipo Red Bull está tercero también en ambos campeonatos, que es una cosa que el propio Helmut Marko también ha querido insistir. Es decir, por favor, pelín de cautela, que vale que ha sido un inicio complicado, pero seguimos terceros en ambos campeonatos. Pero las palabras de Helmut Marko, os la voy a leer ahora, lo que revelan es que de momento no hay tensión con el tema de la cláusula de rendimiento, pero tenemos que esperar a verano. Ha dicho Marko, lo ha dicho además en Fórmula 1.d, en una publicación de lengua alemana. Ha dicho Marko, por supuesto, todos los pilotos tienen una cláusula de salida si el rendimiento no es bueno, pero todas se gestionan de forma diferente, no es algo candente ahora mismo. A la pregunta de si sería un tema candente en verano, lo que dice la publicación de Alemania, esta Fórmula 1.d, dice Helmut Marko, sí, esa es la ventana del tiempo. Es decir, verano es la ventana de tiempo en la que se ejecutará, si ha de ejecutarse, la cláusula de rendimiento que podría permitirle a Verstappen salir del equipo Red Bull. Apunta el propio Marko, pero por favor, somos terceros en el campeonato de pilotos con un déficit de 8 puntos, el parón de verano aún está muy lejos. Yo me acuerdo que, esto lo dicen las malas lenguas y yo no lo puedo dar como hecho, pero se rumoreaba mucho y se decía mucho que desde el año 2013 incluso el propio equipo Ferrari tenía una especie de precontrato firmado con Vettel y que el propio Vettel hablaba ya de esas cláusulas de rendimiento. Al menos la conversación estaba ya, la palabra estaba en la conversación, esa cláusula de rendimiento. Y yo me acuerdo que en el año 2014 había algunas malas lenguas del paddock que decían que Sebastian Vettel pues quizá se estaba intentando dejar ir un poquito para caer a cierta posición del campeonato de pilotos y poder activar esa cláusula de rendimiento. Lo cual a mí me genera dudas. Os soy sincero. Me genera dudas porque sabemos que los pilotos tienen unos bonus por rendimiento muy copiosos y Gran Premio de Canadá, que en ese momento casi de verano de 2014, lo gana Daniel Ricciardo. ¿Que estaba mejor Ricciardo en ese Gran Premio que Vettel? Sí. Gran Premio de Hungría, lo gana también Ricciardo. Esas dos victorias habrían sido muchos millones para Vettel. Tantos como lo que podía ofrecer el nuevo contrato de Ferrari. Bueno, no sé, es pura especulación a 10 años vista con un piloto que ya se ha retirado. Pero es por poner un poquito de contraste, simplemente, por poner un pelín de contexto de lo que puede pasar con Max Verstappen y lo que puede hacer con Sebastian Vettel. La pregunta creo que procede, simplemente por ponerlo encima de la mesa, de nuevo, ni acuso ni digo que vaya a ocurrir o que haya ocurrido, es si vosotros veis, y esto ya es por ponernos juguetones, algún escenario en el que Max se dejara ganar o perdiera puntos a propósito para activar esa cláusula. ¿Vosotros os lo imagináis? Que Verstappen no gane a propósito o no vaya a por posición a propósito para decir, ok, echando matemáticas, sé que si termino, me lo invento, quinto en constructores en el parón de verano,
puedo activar la cláusula de rescisión y puedo irme a Mercedes, Aston, ahora hablamos de alternativas, sin tener que pagar un duro. Vosotros decís que no. Yo tampoco. Yo no me lo creo. Conociendo el animal competitivo que es Verstappen, yo no me lo creo. El propio Verstappen ha hablado en rueda de prensa. Y Verstappen está repitiendo como un loro un mantra. Que es que su única focalización, y esto es algo que ya estaba repitiendo el año pasado, es hacer que el coche vaya bien. No piensa en su futuro, no piensa en reestructuración por otro lado del equipo, él piensa en hacer que ese coche vaya rápido. Es de lo único de lo que habla Verstappen en rueda de prensa. ¿Vale? Hay cosas por detrás. Las aguas están turbias. Al menos las aguas están turbias. Os vuelvo a repetir otra vez la información que daba Ted Kravitz de Sky F1, que él con sus propios ojos, con esos dos ojitos, vio en el pit lane, en el garaje del equipo Red Bull, el broncazo que Raymond Vermeulen, el manager de Max Verstappen, le pegó después de la carrera. Teorizaba Kravitz que esa bronca venía no tanto por el rendimiento del coche, que ha sido ya cuanto menos comprometido desde mitad del año pasado, desde Miami del año pasado de hecho podemos decir, sino que más bien fue una bronca por los errores en los pit stops que hubo durante la carrera. Que esos errores no forzados, como si estuviéramos hablando de tenis, a Verstappen y al entorno Verstappen le sientan muy mal. Pero evidentemente hubo una bronca, hubo un descontento, un malestar del clan Verstappen después del Gran Premio. A todo eso se suma una reunión que sabemos que hubo en el paddock, a puerta cerrada, pero en el paddock del Gran Premio de Bahrein, entre Christian Horner, jefe del equipo, Pierre Gasly, director técnico del equipo, Helmut Marko, consultor del equipo, y Paul Monaghan, director deportivo del equipo. Me falta una persona clave en esa reunión. Y es el propio Max Verstappen, que dijo en rueda de prensa después de la carrera a Viaplay, a la televisión sueca a la que él siempre le habla porque es la que también tiene derechos en Holanda y es su patrocinador personal. O sea, cuando Max dice algo en Viaplay, sabes que es más o menos está diciendo la verdad o está mandando el mensaje que él quiere mandar, entonces tienes que interpretarlo bien. Él dijo que no quería hablar con el equipo, Verstappen, después de la carrera. Y quizá por eso no estaba en medio de esa reunión. Entonces, Verstappen está descontento. El entorno de Verstappen está descontento con el equipo Red Bull. De nuevo, ya digo, hoy en rueda de prensa lo que ha dicho es que él está centrado en trabajar en mejorar el coche. Siempre hace lo mismo. Nunca ataca el ruido externo Verstappen, lo excusa todo en mi única atención está en mejorar el coche. Lo cual, si yo fuera un tío recontramalamente bueno como es Verstappen, haría exactamente lo mismo. Es decir, yo conduzco. Dejadme en paz, perdón, dejadme en paz de mierdas. Yo voy a conducir, dadme el coche para conducirlo, por favor. Pero ¿dónde podría irse Verstappen? Y es la pregunta y es poco, no una duda que vamos a resolver, creo que es muy complicada, pero es al menos el debate que quiero abrir aquí con vosotros. ¿Dónde se iría Verstappen? Y primero creo que tenemos que dilucidar si se iría en el 26 o se iría para el 27. Esa es la primera pregunta. Para mí, no lo tengo claro. Perdón, me encantaría traeros una respuesta. No lo tengo claro. No lo tengo claro. ¿Por qué pienso en el 26? Bueno, porque este tío no tiene paciencia ninguna. Porque los huecos están abiertos en el 26 con ciertos contratos que expiran. Véase el de George Russell. ¿Por qué pienso en el 27? Porque, hombre, Red Bull seguramente vaya a ser un desastre. Todo pinta que Red Bull va a ser un desastre. Pero al menos aguanta un año de desastre. Eres Max Verstappen, eres buenísimo. Te van a querer todos. Entonces, asegúrate de ver un año de rendimiento en pista para decidir bien dónde te vas. Porque si no, puedes pasar a veces de Guatemala a Guatepeor. A partir de ahí, las opciones que se manejan. Pues Mercedes, que por cierto, esta foto es una borrachera auténtica. No por lo que está pasando aquí con Bernie Ecclestone. La he querido poner porque es de las pocas fotos que he podido ver de Toto Wolff y Max Verstappen compartiendo espacio. Esto tiene que ser 2016, yo creo. Creo que es 2016, de hecho. Espectacular la foto. Mercedes para mí tendría que ser el primer destino, o el destino más obvio. ¿Por qué? Los pros para esta decisión. Bueno, porque apunta a que va a tener el mejor motor y quizá que va a tener el mejor coche. Sabemos que Wolff lo quiere, aunque ahora en público se esté retractando de ciertas declaraciones. Y porque la herida del año 2021, la de Silverstone, no la del Mundial, el equipo Mercedes hizo un desagravio muy feo en ojos de la familia Verstappen y del clan Verstappen,
al celebrar, cito textualmente, como si hubiera ganado un mundial, la victoria de Hamilton y no preocuparse por el estado de salud de Max después del golpetazo que tuvieron entre Hamilton y Verstappen en aquel Gran Premio, pues esa herida ya empieza a quedar un poco atrás. Es una herida del año 2021 y creo que los piropos y sobre todo el bálsamo que le está dando Toto Wolff a Max Verstappen en los últimos meses cura esa herida. Y además, y creo que es un factor clave, que hasta nuevo aviso, aunque haya mucho rumor ahora por parte de la prensa británica en el paddock, Russell no tiene contrato para el año 2026. Los contras de la decisión de Mercedes, o de irse a Mercedes, o de pensar que el lugar elegido va a ser Mercedes, pues que la herida del 21 empieza a ser lejana, sí, pero no sé si lo suficiente, y sabemos que los Verstappen son gente muy temperamental, que Wolff está empezando a alejar su discurso de Max, y que aún no ha pasado, pero el rumor cada vez es más fuerte, que efectivamente Russell firmaría ese 2+1. Y si Russell firma el 2+1, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Rompemos ese 2+1 si viene Verstappen? ¿Echamos a Kimi Antonelli? Me parece cuanto menos complicado. La segunda opción que se está barajando, y es un rumor que está cada vez creciendo más en el paddock, es Aston Martin. Y quizá ver a Max Verstappen y Fernando Alonso en el mismo equipo. A ver, pros de esta decisión. Que técnicamente es el equipo que mejor pinta tiene para el cambio de reglamentos junto a Mercedes. Porque tiene la fábrica nueva, porque tiene a Adrian Newey, porque tiene las mejores instalaciones, porque va de la mano de Aramco, porque seguramente también Honda acabará llegando con el motor. Aunque le cueste más o le cueste menos, pero yo creo que va a acabar llegando. Porque Max volvería a trabajar con Newey, volvería a reencontrarse con Honda, y eso creo que son dos puntos importantes. Por dinero, porque no va a ser cuestión de dinero no traerle, y porque conjuntarlo a Alonso sería una dupla explosiva. Y cualquier equipo del mundo querría tener a Max Verstappen y a Fernando Alonso en las filas. La contra de esta decisión, pues que está ahí Alonso y que efectivamente puede ser una dupla demasiado explosiva, aunque quizá Fernando, con menos trayectoria ya restante respecto a Verstappen, se toma de una forma filosóficamente diferente el enfrentamiento entre los dos y no explota el equipo. Porque claro, hay que abrir hueco, y ahora mismo abrir hueco en Aston Martin es difícil por dos cuestiones. Primero, porque va a echar Lance Stroll a su hijo para hacerle hueco a Max. Se va a atrever a echar a Lance Stroll, Lawrence Stroll. ¿Va a echar Stroll a Fernando Alonso o se va a ir Fernando Alonso? Recordemos que el contrato expira en 2026. Si acaso lo que se respira dentro del equipo es intención de volver a alargar más, no de terminar aquí. Y Fernando ya ha dicho hoy en rueda de prensa, más allá de que le da la bienvenida a Verstappen, le daría la bienvenida a Verstappen como compañero o al equipo, que le parece que es una buena noticia que se asocie a Verstappen con Aston Martin, que él quiere estar muchos años en Aston, ya sea de piloto o ya sea de otro embajador o agente externo. Por tanto, primero nos da un indicativo de cuánta paciencia y cómo está Fernando Alonso respecto a otras eras, mediando el discurso y dando bálsamo al equipo en lugar de arder en la radio como tendría que arder porque el coche es un botijo. Y segundo, te habla de que no va a haber ningún tipo de desaveniencia, o no tendría que haberlo, entre Fernando y Aston si ambos quieren llevar la relación a tan largo plazo. Luego hay otra cuestión que a mí también me hace estar en contra de esta decisión, que es la paciencia, y Max la va a necesitar, porque 2026 puede ser duro para Aston con todo nuevo, aunque ahí esté Adrian Newey y esté el nuevo túnel, pero 2026, os aviso, puede ser duro, incluyendo el motor Honda. Y por las dudas, porque al final Mercedes parece una garantía en cuanto a motores, y Honda confiamos todos en que pueden llegar, pero no es una certeza. Mercedes es una certeza, Honda no. Entonces, en ese sentido, yo creo que es otro punto en contra de la posible decisión de Verstappen de irse del equipo Red Bull para recabar en Aston Martin. Quiero meter otro equipo en la coctelera, que me lo dijo el otro día Antonio Lobato, y yo no lo tenía en consideración, pero ahora he pensado, oye, pues igual sí, que es McLaren. Porque creo que McLaren, o cualquier equipo, se desviviría en tener a Max Verstappen para sus filas. Los pros de irte a McLaren, o de que ocurra esa situación. Bueno, que tienen la mejor aero de 2025, y en 2026 van a tener el mejor motor. Como cliente, además, se puede ganar, y esto es algo que estamos pasando por alto. Cuidado, McLaren, el año que viene, que tienen
todo el tiempo del mundo, y ya lo estarán empleando seguramente, en trabajar en el coche del 26, que han dado con la tecla de aerodinámica en este reglamento, ¿por qué no iban a hacerlo con el siguiente? Y que tienen el motor Mercedes. Y eso es un valor muy importante. Segundo, porque creo que sería una bofetada histórica de Zak Brown a Christian Horner, a Toto Wolff, y además este movimiento para mí podría eclipsar o al menos estar al mismo nivel que el va a ser Ferrari Hamilton. Porque creo que por dinero tampoco sería, viendo patrocinadores y viendo, pues bueno, que la familia real de Bahrein también está detrás del apoyo económico de McLaren. Y otra cuestión que está empezando a fraguarse este año, que es que pueden empezar las dudas con Lando Norris. ¿Los puntos en contra? Pues bueno, que Norris tiene contrato a largo plazo sin especificar, que Piastri tiene contrato hasta 2028 y que en esa tesitura, ¿a quién te cargas? Y lo que yo me pregunto es si no está tan bien en juego eso en el título de 2025, que parece que va a ir o de manos de Norris o de manos de Oscar Piastri. Para mí, si sale alguien, sale Lando. Y es un triple. Si saliera alguien en McLaren para hacer hueco a Max Verstappen, si esto acabara ocurriendo, para mí sale Lando. Y hay un último equipo que hay que meter en la coctelera. Esto no es coña, es la fumada del fin de semana. Lo ha dicho Ralf Schumacher, lo cual también ya te habla un poco, cuando el personaje es Ralf Schumacher, te habla un poco de la declaración, pero que me ha parecido una perspectiva cuanto menos interesante. Hemos hablado de las opciones de Max Verstappen de irse a Mercedes, de irse al equipo McLaren, de irse a Aston Martin. Y Max Verstappen yéndose al Alpine. Ralf Schumacher, no es coña, dice que tengamos en cuenta también Alpine en la coctelera de posibles lugares donde pueda recabar Max Verstappen 2026 o 2027. Declaraciones de Ralf Schumacher, esto es en Sky Alemania. El equipo que todos seguimos olvidando, pero que también juega un papel, es Alpine. Flavio Briatore ha comprado motores Mercedes para el equipo el año que viene, y mientras tanto, mirad a Pierre Gasly el pasado fin de semana. El coche no ha de ser tan malo, y si le añadimos a eso los 30 caballos extra del motor Mercedes, no quiero dejar a ese equipo fuera de consideración tampoco. Lo veo personalmente. Creo que es un triple. Creo que de vez en cuando está bien soltar una así para que escriban titulares y salga tu marca o tu cadena en otros medios de comunicación. Bien hecho, Ralf. Pero lo veo muy extraño. Sobre todo si es de cara al 26, porque, coño, es que no da ningún tipo de seguridades Alpine con el coche del 26. Vale, va a tener el mejor motor, pero ese motor hay que meterlo en un chasis, hay que integrarlo y va a ser la primera vez que veamos un Alpine con motor Mercedes. Y eso tarda tiempo de adaptarse. Y además, no sé, incluso dentro, aunque se adaptara muy bien, aunque acertaran con la aero, por cómo están los contratos y cómo está ahora mismo dispuesta la parrilla, en el ranking de clientes preferentes del equipo de Mercedes en cuanto a motores, pues no sé cómo estará Alpine, cómo se quedará Alpine en ese ranking, pero estoy seguro de que no va a estar ni a la altura de McLaren ni a la altura de Mercedes, que es la matriz, y son las dos opciones que yo he puesto. Sinceramente, antes de pensar en Alpine, yo pensaría en Williams. Pero Williams tiene a Carlos y Williams tiene a Alexander Albon. Y no sé si Williams es capaz de acometer la llegada de Max Verstappen. Lo de Alpine es un triple. Ralf Schumacher dice Alpine, digo yo, y Williams. Y meter a Carlos Sainz y Max Verstappen en Williams a partir de 2026. Venga, sacad el clip y que salgan noticias internacionales. Yo creo que es un poco lo que ha hecho Ralf Schumacher. No le veo demasiado sentido. A partir de ahí, la fecha clave es el verano. Y eso es lo importante. Y claro, vosotros me diréis, no, pero bueno, el verano queda lejísimos. Sí, estoy de acuerdo, el verano queda muy lejos. Pero de lo que ocurra ahora es cómo llegaremos, lo que se cocine ahora, es lo que determinará cómo llegaremos a esa fecha señalada del parón de verano. Y de momento, señores, la cosa, pues, no tiene demasiada buena pinta si te llamas Christian Horner y quieres firmarle un contrato a muy largo plazo o una renovación a tu piloto estrella, a Max Verstappen.